desde adentro. Mente, cuerpo y diversión. Ellas son Sonia y Berenice. Acompáñanos en el viaje interno de autodescubrimiento al verdadero gozo de la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Adentro. Y otra vez regresamos al viñedo Tierra Tinta. Sí, estamos felices de haber regresado aquí a este mágico lugar y con un mágico también encuentro con este amigo. Es mi invitado. Bienvenidos. Nuestro invitado que, bueno, les vamos a dar la presentación de él, pero fuera de lo común que decimos, él se conoce como un curioso de los nuevos conocimientos. También es un aprendiz de escritor, es un aficionado del vino, es un conversador y un buscador, y también es un sommelier. Entonces, bueno, padrísimo, porque además es sommelier de la Escuela Española, igual que yo. Entonces, bienvenido. Gracias bienvenido, por la invitación. Ignacio. Bienvenido, Gracias. Ignacio. Muy gentiles de su parte. Gracias. Gracias. Pues gracias por estar aquí, porque hoy vamos a platicar del poder de la palabra. Ah, y nuestra frase del día. ¿Cuál dijimos? Ah, sí. Las palabras construyen, pero los hechos enamoran. ¡Wow! Aquí del autor Ignacio Gran González. frase, ¿eh? Gran Sí, frase. la sacaron. De aquí. Y justo vamos a platicar porque pues todos somos seres lingüísticos y como seres lingüísticos pues siempre estamos platicando, siempre estamos hablando y bueno, la palabra crea y entonces es muy importante estar conscientes de qué es lo que estamos creando desde nuestras palabras, ¿verdad? Padrísimo. Eso es como algo que tal vez a veces no tenemos tanta conciencia de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que construimos o desconstruimos con nuestra palabra. Y bueno, hemos tenido unas conversaciones súper bonitas con Ignacio, con Nacho, y qué mejor que él nos pueda dar pues su punto de vista. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas Gracias. de las palabras? Bueno, gracias por la invitación primero aquí al podcast. Contestando rápidamente, habría que pensar el origen, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es la forma en la cual nos construimos y nos relacionamos socialmente. Y a partir de eso podemos crear entendimientos y poder crear formas diversas de relacionarnos con el mundo de las personas y con nuevos mundos. Creo que las palabras son la vía ideal para poder desarrollarnos y para poder desarrollar a otros, ¿no? Pensando en el origen primero, cómo aprendemos a través de los sonidos. Y los sonidos se convierten en palabras y las palabras se convierten en acciones. Sí, y por eso ahí como dices que construimos a otros, porque es muy importante lo que les decimos, pues por ejemplo a nuestros hijos, que cuando estamos platicando con ellos, desde que los estamos creando, que en la época de crianza. En la época de crianza, en la primera crianza, cuando están muy pequeños, desde cómo les hablamos, porque estamos creando de ellos realmente eso. Cuando les estás diciendo, pues eres un latoso, pues ellos claro que lo creen y dicen, pues soy un latoso. Bueno, y te viste gentil con eso de que eres un latoso, pero ¿cuántas veces hemos escuchado que les dicen eres un inútil, eres un burro, no sabes? Entonces esas palabras pues van quedándose en esa persona, En el inconsciente de la persona. inconsciente y no nada más lo que decimos, o sea, como bien lo dices, lo que les decimos a nuestros hijos, lo que nos decimos a nosotras mismas, a nosotros mismos también es algo importante, ¿no? Hacer esa conciencia. Claro, de la conversación interna, de saber qué es lo que estamos nosotros, cómo nos estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, Sonia me decía el otro día, bueno, ¿y tú qué te dices cuando te caes, por ejemplo, no? Que normalmente pues nos autorregañamos, o sea, y decimos, bueno, pero ¿por qué me estoy hablando de esta manera? Sí, es que siempre estamos, bueno, la mayoría, con una expectativa de la perfección. Y entonces en esa perfección queremos mover nuestra vida. Y cuando hay una falla, somos los primeros que nos castigamos, nos laceramos y nos decimos, o sea, se te cae algo y ay, qué estúpida o qué tonta o cómo fue que me pasó eso. Y creo que hay que ser como muy conscientes y muy gentiles en la forma en la que nosotros nos hablamos. Claro. Sin duda. Y además el lenguaje interno, o sea, estas reflexiones que tienen las personas o que tenemos, debería ser un ejercicio más regular de lo que
podemos aquí charlar, ¿no? Pero ¿cuántos realmente tienen este tiempo, este espacio, esta paciencia, este recogimiento para hablar consigo mismo, para reconciliar justamente esta parte o para simplemente celebrarse? Eso también creo que es valioso y podría ser un ejercicio tan natural y no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel emocional, espiritual, o sea, de verdad a veces, bueno, yo los invito, yo hago eso todas las mañanas, desde que he estado con esta conciencia de las palabras que la aprendí de un buen amigo también, y hacerte reflexión un poquito de cómo te hablas, y desde que despiertas, ¿no? Tener esos, a veces despertamos con la alarma de ya el tiempo justo para hacer las actividades del día al día, pero darnos ese tiempecito de unos 15, 20 minutos antes previos para poder levantarte con tiempo, poder estirarte, poder agradecerle a tu cuerpo, poderte parar enfrente al espejo y decirle, wow, qué mujer tan bella, o qué ser humano tan grandioso soy. Y esas palabras sí te marcan el resto del día, ¿no? ¿Tú qué opinas, Nacho? Sin duda, porque son vibraciones y las vibraciones generan en nosotros como seres individuales esta parte de la inconsciencia, y cuando lo volvemos consciente, el hecho de hablarnos, de expresarlo, lo estamos, digamos, construyendo en nuestra realidad como un proceso dialéctico, ¿no? Sí. A mí no me lo parece, y que puede ser tan vasto y tan genial que nos podamos dar cuenta de muchas más cosas sin la aprobación de los otros, más que la construcción propia del ser, ¿no? Qué bonito eso que dijiste, la construcción propia del ser. Sí, porque nos estamos construyendo todo el día con las palabras o a través de nuestros pensamientos también, y estar muy conscientes, como dices, de todo cómo vamos vibrando esas palabras, de hacia dónde estamos llevando nuestra conversación, hacia dónde estamos creando. Y por ejemplo también cuando decías, construimos a los otros, también cuando tú estás conviviendo con un grupo de trabajo o con unos compañeros, y cuando tú les empiezas a decir a las personas, es que yo por ejemplo confío en ti, entonces tú les estás depositando, por ejemplo, esa confianza y estás haciendo que esas personas también confíen en ellos. O sea, tú puedes, como dices, la celebración, unas palabras de felicidades, que te vaya bien, o sea, el hecho de que saber qué es lo que estás diciendo, en qué momento, bueno, puede cambiar también el mood incluso de lo que está sucediendo en ese espacio. Y ponerle, me encantó eso que estás diciendo, y ponerle esa intención, esa intención de... Yo el otro día estaba observando que creo que como que es muy latinoamericano este estilo de las mujeres de chulearnos, ¿no? De que nos vemos y, ay, qué bonita te ves, amiga, qué bien te ves con ese vestido, ¿no? O, ay, qué bien te queda esto. Y a lo mejor puede parecer algo como muy meramente banal, pero en realidad el que te diga a alguien eso, dices, ay, wow, o sea, te queda muy bien ese color, te queda muy bien ese vestido, o ay, qué bonito te peinaste hoy. Y esas palabras, pero realmente hasta hacerlas con esa vibración alta de admiración, de reconocimiento, y no necesariamente porque lo necesites, pero suma algo a tu vida también, ¿no? O en tu día a día. Claro, reconocemos en los otros lo que está en nosotros o lo que quisiéramos que estuviera en nosotros, ¿no? Pero no con este afán de competencia. Adular. Ni de adulación, sino más bien de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento, me gusta esa parte, como de reconocimiento. Sí, y lo reconocemos en personas que realmente nos promueven o nos provocan algo. Claro. Y yo creo que ahí hay una gran tarea social de reconocer en los otros lo que hay también para nosotros y viceversa, ¿no? Entonces en esos reconocimientos vamos creando mejores relaciones, mejores conversaciones y quizás a lo mejor otra forma de convivir que no es tan de la rutina, de lo convencional. Sí,
Pues Sí, es sí, que sí. estamos pensando, ahí justo cuando estás en una conversación así, o sea, realmente estás en un proceso de pensamiento porque estás escuchando. Y también eso también es súper importante, escucharnos, porque a veces he escuchado a algunas amigas que dicen, es que no me pone atención mi novio, así, no me escucha. Digo, pero ¿te escuchas tú? O sea, ¿tú te escuchas? Realmente Sí. a veces no nos escuchamos, no No. tenemos tampoco esa atención para poder darle ese valor a las palabras que están alrededor de nosotros. Yo también podría decir ahí que hay sesgos, ¿no? En la psicología se hablan de distintos tipos. Uno de ellos es el sesgo de la experiencia. Como conozco este comportamiento en los otros, pienso que es el comportamiento de los demás. Es que hablas desde tu experiencia, Que es un pero no sesgo. puedes generalizar. Que eso es un sesgo, el sesgo del conocimiento. Yo conozco esto, pero no lo es todo. El sesgo cultural, como hablo el idioma español, creo que es todo lo que se puede expresar. No, hay otros idiomas, otras lenguas que nos permiten expresarnos de una manera mucho más amplia para decir una sola expresión. Entonces, estos sesgos hay que identificarles y después trabajar para poder que después de la barrera podamos ir más allá de ella. Y justo, o sea, qué cuando tienes interesante, este sí. sesgo, tú vas repitiéndolo. Entonces lo dices desde la experiencia y entonces sigues creando esa realidad. Y eso es estar sobrecreando lo que tú ya traes de experiencia. Entonces, si no te haces un stop, o sea, no te detienes Una pausa a de- ser consciente de qué es lo que estás diciendo. Por ejemplo, pues hay muchos frases que repetimos, ¿Qué tal los dichos? los dichos. Los Ándale. dichos famosos que de Claro. verdad cuando somos conscientes de todo eso, de lo que dice ese dicho y que además lo vamos traspasando de una generación a otra generación, ¿no? Algún dicho, por ejemplo, el que se me ocurre ahorita, el trabajo si no te cuesta... o La sea, letra si no te entra cue- sin sangre. Ah, por Ándale, mira, ejemplo, ¿no? fíjate. Si no te cuesta trabajo y Sí. no te cuesta esto, entonces no lo disfrutas o no. ¿Por qué tiene que ser de esa forma, no? O hay Y otro más tantos. divertido, chivo saltado, chivo quedado. Así, y bueno, sí. ¿cuántos dichos, por ejemplo, en cuestión de la psique social, Sí. por ejemplo, nosotros como mexicanos, que lo vamos otra vez reproducen en repitiendo? tradiciones y las y tradiciones en ajá, acciones Y dices, ¿por qué? y en- ¿Por qué lo tenemos que estar repitiendo y hacernos conscientes de que eso ya ahorita estamos más despiertos con nuestra mente, con nuestro espíritu y realmente hacernos ese momento de conciencia y decir, no, rompo con esos dichos, estereotipos y ahora construimos nuevos Y para lenguajes. construirlo, pues tienes que crear nuevas frases, conocer nuevas palabras, que a mí me encantan las palabras. Ay, claro. Y ahorita vamos a decir cuál es su palabra favorita de cada uno. Ay, a ver, Justo Es que hay estaba pensando en tantas, eso. pero fíjate, Sí. por ejemplo, a mí que me encanta la lectura, cuando encuentro una palabra que no uso mucho, que no la utilizo mucho, la escribo y voy haciendo conciencia de enriquecer mi vocabulario, Ajá. de enriquecerlo, pero sobre todo implantarle esa energía bonita, esa energía de amor, de cariño, de diversión y crear desde ahí, ¿no? Sin duda. Y yo creo que entre más amplio sea nuestro vocabulario, más posibilidades de expresión podemos tener. Y Sí. esto lo da la experiencia, lo da el cultivarse a uno mismo, el explorar otros campos de los cuales venimos, Sí. estudiar algo que está fuera de nuestro radar para poder encontrar nuevas palabras y nuevas formas de expresión. Claro. Sí, porque incluso, por ejemplo, las emociones, los sentimientos o cuando te preguntan ¿cómo estás? O sea, te quedas en el bien. Y realmente hay un montón de palabras. Yo digo una que es muy ¿Cuál particular, dices? a todo mecate. Ah, mira, tú tienes tu palabra. tú tienes Vamos a brindar, salud. Salud. Oye, me encantó también el que ahorita estaba yo como, ya sabes, de que te quieres acordar de algo y no te llega al tinaco. El agua al tinaco. Sí, los dichos, o sea, tantos dichos que decimos y tantas cosas tan divertidas
y ahorita Bueno, no se me deja ocurrió terminar otro, mi ¿no? idea. Se me Bueno, deja ocurrió. terminar Pero bueno, mi en idea. lo que se me ocurre otro, a ver, continúa. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te pregunta cómo estás, o sea, y que hay realmente hay mucho que... Una variedad enorme. Sí, qué decir ahí, qué contestar. O sea, realmente cómo estás. Entonces tú dices, bueno, pues estoy sentada, ¿no? A veces digo, bueno, pues estoy sentada. A veces... O la norma de decir, ¿cómo estás? Si tienes que decir, bien, gracias. Güey. Y si estás que Sí, te lleva la fregada, ¿por qué no por- decirlo, no? O sea, estoy frustrada, triste, amargada. O sea, hay un montón de palabras. Yo me acuerdo que una vez hice una lista. Yo también tengo otra ¿cuál? aquí, deshojando la margarita. ¿Y eso qué significa? Ahora hay que preguntar. Sí, ¿qué ¿Eso significa? ¿Qué significa? Bueno, Bueno. para la gente que nos ve de otros lugares y nos Sí. escucha de otros lugares, es una respuesta como muy mexicana, ¿no? Sin duda. No sabemos si en otros lugares también de Latinoamérica, pero ¿qué significa deshojando la margarita? Encontrando la respuesta de un sí o de un no. Uno. Ujú. Podría ser. Y lo vemos desde el punto de vista poético, sabiendo que si me ama o no me ama. Ah, claro, ahorita me vino eso de me ama, no ¿Te me acuerdas? ama, Es me que ama. agarras una margarita y entonces vas quitándole las hojitas. Así es. Y Y a ahí, la bueno, última- dices, aquí deshojando la margarita. O sea, pensando. Yo si ajá, es o no es la cosa. divagando. Sí. aquí. Sí, ¿qué otra respuesta? Pues sí, hay muchas respuestas. Hay muchas ¿verdad? respuestas, o sea, todo el tiempo, como en la mañana que, ¿cómo estás? ¿Cómo te despertaste? Pues en ayunas y como Dios me trajo al mundo. ¿Y cómo te trajo? No, pues soltera. Me trajo soltera, ¿no? Entonces, y luego también eso, o sea, preguntar, porque pues a lo mejor puedo contestar como Dios me trajo al mundo y puedes pensar tú en cantidad de cosas. Sí, Y la como- pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Claro. te trajo? Pues llorando, ¿no? O sea, cuando naciste llorando. Con una Entonces, nalgada. Con una nalgada, exactamente. O sea, no sabes cómo te trajo al mundo, ¿no? Sí, es súper interesante, ¿verdad? Sin Muy, duda. muy interesante. ¿Y cómo, qué nos recomiendas, Ignacio, como para hacernos esta parte de hacernos consciente de nuestras palabras? Hay varias técnicas. Yo creo que una de ellas es que se nos retroalimente. Es decir, que con quien nos tengamos la mayor confianza nos dé una retroalimentación asertiva respecto a cómo somos y cómo hablamos y cómo lo expresamos. Pero no solamente ahí, también hay otras formas, ¿no? El espejo, la videograbación, el poder compartir una entrevista como esta, el hecho de tener la conciencia de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, de la entonación y la intención de lo que estamos diciendo en el momento. Creo que el ser muy consciente de esto nos permite muchas veces calibrar la forma en la que somos y actuamos con la palabra. Sí, y darnos cuenta de lo que estamos, de que estamos Me realmente encantó diciendo. eso que dijiste, sí. O sea, es también una parte como cuando estudias oratoria, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo estudié también oratoria en la Ciudad de México y me encantó ahorita que lo estabas mencionando, los ejercicios cuando te ves en el espejo, cómo hablas, cómo gesticulas, cómo expresas, las pausas, la entonación, y eso te vuelve también un buen conversador, ¿no? Sí, también está Y también a animarse a presentarse en público, es decir, desde lo familiar, tomando un brindis en alguna fecha especial, hasta en una reunión de trabajo o liderando una reunión para hablar ante un público que es conocido en ese lugar de trabajo. Entonces, hay distintas formas de darnos cuenta cómo estamos expresando, cómo nos expresamos y cómo podemos modificar para ser conscientes de esto y poder progresar, ¿no? En algún sentido. Y habrá gente que a lo mejor se dice, bueno, pues yo estoy muy a gusto con mi forma de conversar, con mi forma de platicar, de expresarme, pero yo creo que eso suma también en parte de tu cultura, ¿no? O sea, eso que me dijiste, enriquecer, a ver, ¿cómo me escuchas? Por ejemplo, yo le preguntaría a Bere, oye, ¿cómo me escuchas? ¿Cómo platico? Porque no sé si les ha pasado, pero a veces tienes muchas ganas de ver a una amiga y estás platicando y resulta que nunca te dejo hablar. Dices, oye, yo venía a platicar mis rollos o compartir contigo, pero resulta que o sea, ya fue un monólogo, ¿no? Y esa parte del interlocutor, de una conversación muy a gusto, muy rica, ser muy clara con lo que dices, porque a veces también es mi particular punto de vista, pero hay personas que su mente va tan rápido,
que no alcanzan a digerir lo que piensan con lo que dicen. Así es. Y luego decimos puras tonterías, pero No, Bueno, también tenemos el eso. arte de la conversación requiere una atención y sobre todo una un verdadero interés por el otro, por escucharle y por que te escuche. Claro. Entonces ahí se encuentra la mejor dualidad entre el interés de saber de ti y que sepas de mí y poder compartirnos. Pero socialmente hemos encontrado este tipo de encuentros, que yo los vería más bien de desencuentros, de que se convierte en un monólogo Sí, y a mí me pasaba. te quedas como pues éxito y que te vaya muy bien, ¿no? Ya se nos fue el tiempo. Yo venía a platicar Sí. contigo y bueno, está bien, hay momentos también en los que a lo mejor la amiga o el amigo necesita conversar más y decir, ¿no? Y hablar de Pero sí ya mismo. después te das cuenta que fue un monólogo y dices, oye, yo también quería compartir contigo Claro, algo. claro. Pero bueno, a veces es el momento de esa persona y padrísimo que podamos ser un apoyo. Pero está muy a gusto como tener esa rica conversación, ¿no? la conversación pues realmente es eso, ¿no? El va y viene. El vaivén, el ping-pong, el toma y daca. No, el regalar y recibir, a nosotros nos gustaba Así hacer es, el regalar y recibir. regalar y recibir. Está padrísimo, padrísimo hacernos Y esa bueno, y conciencia. también hay palabras que vienen de la poesía. Y bueno, pues a Nacho le gusta también la poesía, igual que a mí. Ya ves que el otro día les leí ahí un poema que me escribí. encanta, sí. Y pues la poesía también es otra forma de expresarnos, es un arte, el poder usar las palabras para crear esa emoción en otro, ¿no? También las palabras crean emociones. Claro, emociones y ojalá que siempre sean emociones Salud. bonitas, Sí, claro. de paz, porque a veces A veces no. no pasa, ¿no? No pasa eso. Pasa que estás en algún lugar o en algún ambiente o simplemente, por ejemplo, en el tráfico y escuchas cómo se están insultando, diciendo, muévete, imbécil, y dices, oye, tranquilo, ni quien te esté escuchando porque estás adentro de tu coche con los vidrios arriba y no te escuchan, pero ya estás emitiendo esa palabra con una vibración baja, ¿no? Sí, claro. Y luego se vuelve también pues, emotivo, ¿no? Y contextual. Nuestro comportamiento va a variar siempre dependiendo del contexto, ¿no? No es lo mismo estar en un estadio de fútbol a estar en medio de un viñedo, ¿no? Sí. Porque nuestras emociones fluyen de distinta manera. ¿Qué y podemos dirías entrar en a el esos- estadio, por ejemplo? Mira, si voy a ver a mi equipo favorito y va ganando, pues tengo una emoción a favor. Si va Si va perdiendo, dices no. quizás sea más silencioso, ¿no? Ajá. Oye, pero es Entonces, sí. terapéutico. Imagínate, estás en un estadio Sí. y estás con toda la emoción. Yo no soy de ver el fútbol, pero me acuerdo de los mundiales y eso. Y sí, se te sale toda Euforia, claro. Sí, es una euforia. La euforia ahí. la euforia, Completamente. la pasión futbolera. Claro. Y sí, es una especie de catarsis. A mí me parece a veces excesivo, porque Sí. ya se vuelve una ofensa en vez de una fiesta. Sí, ¿no? claro. Y lo ves en las tomas de televisión como tratan de ofender al rival todo el tiempo, en todas las partes del mundo. Entonces creo que sí, la palabra por contraparte, Claro. como es constructiva, es destructiva. Sí. O sea, puede aniquilar el estado de ánimo de cualquier persona si no está preparada o está en un nivel bajo de frecuencia. Claro. Puede hacer sentir mal en un área laboral, puede a un niño volverlo traumático ese momento para toda su vida. Lo marcas. Así es. Lo marcas. Esa parte, ahorita que lo estás mencionando, de verdad, cuando usas esas palabras, porque hay personas que aparte hacen alarde de eso, no, es que yo cuando me enojo insulto y digo, y yo digo, bueno, pues, o sea, ¿por qué presumir de algo que estás, pues que no estás siendo Constructivo. constructivo o amoroso con esa parte que estás diciendo de, pues Claro. yo insulto y a mí me gusta insultar y me gusta decirle y nadie se va a pasar conmigo, pues cuando al final creo que el que más daño se hace es la persona que lo dice, ¿no? Claro, porque tú estás viviendo en ese mundo, esa es la realidad que tú estás creando para ti mismo. Y bueno, para eso también hay el filtro, ¿no? El filtro que, no me acuerdo en dónde lo leí, el filtro de que tú dices, bueno, a ver, esto que voy a decir va a construir, la otra persona se va a sentir mejor, esto que estoy diciendo va a crear algo más divertido, pues lo dices. Y si no,
Mi No, abuelita no. siempre decía eso, si no tienes nada bueno que decir, Mejor no digas. mejor quédate callada. Entonces, es verdad, o sea, si no tienes nada que decir, pues mejor, o sea, constructivo, bueno, claro que hay otro tipo de contextos que puedes, pues puede cambiar la situación, pero en general, decir, pues si no tengo nada bueno que decir, pues mejor no opino, ¿no? O Claro. me quedo callada. Sí, sí, y en esta parte de guardar silencio también es otro arte, ¿no? O sea, no tengo que siempre tener la palabra ni la respuesta. Inclusive puedo no conocerlo todo porque no lo conozco todo y aceptarlo, ¿no? Y decirlo, no conozco Tener de este esa tema, humildad de decir, este tema y pues qué bueno que lo estás diciendo tú, pero desconozco lo que tú expones, ¿no? Entonces creo que también esa es la otra parte de la honestidad, de la humildad, reconociendo que no lo sé todo y que no lo puedo todo y que alguien más me está dando un rayo de luz. Claro. Claro. Bueno, es que Nacho también es conferencista, es escritor, entonces está muy, muy en contacto con la palabra y ahora nos va a decir... Empiezo a aprender de ello. Ok. Pero bueno, comunicas, Sí, claro. esa es parte de tu labor del día al día. Me considero como un comunicador, negociador y pendenciero de las palabras escritas. Qué padre. Sí, siempre se saca cada palabra. Sí. No, está muy padre, está muy padre. Y he tenido la oportunidad de tener conversaciones contigo, con Berenice. Hace poquito que estábamos en carretera y bueno, fueron 2 horas y media, 2 horas de camino, pero que dimos una plática que hasta nos dieron ganas como de, A ver, "Chin, traigo ¿por qué la no cámara". traemos la cámara y grabar esta super conversación?" Y estuvo padrísima. No, desde luego. Y además tener puntos controvertidos es importante. Y cuando entramos en una controversia, saber controvertir. Es decir, no ganar en la razón, sino más bien En exponer el los argumento. puntos de vista para llegar a una síntesis. Yo tengo una tesis, tú una antítesis, logremos algo en conjunto. O al revés. Sí, y a la inversa, por supuesto. No necesitamos estar de acuerdo en todo porque también el pensamiento que es igual todo el tiempo, los mismos grupos, los mismos pensamientos se ciclan. Entonces cuando entramos en contacto con nuevos pensamientos, es ahí donde podemos construir cosas nuevas también. Construir, claro. Sí, y estar de acuerdo a veces que no vamos a estar de acuerdo. Además, y tal vez ni siquiera sea la finalidad de estar de acuerdo, y cada quien tendrá su punto de vista. Y no habrá Eso es todo un arte, ¿verdad? y este intento o este arrebato por conquistar la razón. O porque yo quiero tener la razón y yo Así soy es. el que tengo, la que tengo, o el que tengo y la pues, razón. ¿qué crees que siempre la tienes? Sí. Sí, no, pues Desde sí. mi punto de vista. No, por eso es muy importante. Y Berenice y yo siempre lo decimos, es nuestro particular punto de vista. Sí. Pueden estar completamente en desacuerdo o tener su nosotros. propio punto de vista y es válido. Y yo creo que ese es un arte porque incluso se generan disgustos, distanciamientos entre familias, entre amigos, porque no llegan a un acuerdo. Claro. Y no necesariamente tienes que llegar a un acuerdo, simplemente es tu punto de vista y este es mi punto de vista y adelante, Claro, ¿no? pues claro, y pensar que los otros tienen sus posiciones y que en algún momento pueden salir de esa trinchera, ¿no? Claro. Que quizás tengan que pasar una experiencia, quizás tengan que leer un libro, ver una película. Crear empatía, tener ¿no? una conversación y cambiar el foco, ¿no? Sí, o sea, decir, bueno, ¿por qué no me pongo un poquito en tus zapatos y desde tu... No te quedan, ¿no? amiga. No, caso ojalá de me uno. quedara a intercambiar. Yo caso de uno. No, pero esa parte de la empatía con Sí. las personas es bien importante. Escuchar tus palabras, darte cuenta Sí. y poder pues transformar tu mundo a través de ellas incluso. Oye, pues está bien rica la plática, pero pues ya tenemos que cortarle al programa porque es un podcast y no queremos aburrir a nuestro auditorio también. No, creo que no lo aburrimos no. porque siempre tenemos unos super invitados que sí. nos enriquecen muchísimo. Muchas gracias, No, Ignacio, gracias por la invitación por otra estar, por compartir con nosotras Qué y amables. pues que no sea la última vez. No, y que No, nos por favor. platique en dónde lo podemos encontrar también. Claro, para que te sigan. en Twitter, @Ignacio Degón, también en Instagram, Ignacio Degón, y en LinkedIn, Ignacio de González, ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Ah, Muchísimas pues, gracias, No, muchas encantado de estar aquí. gracias. Escribe padre ahí. Escribo muy a menudo, hay algunas escrituras que son muy de mí, otras que son públicas,
Y pues hay algunas cosas que estoy a punto de publicar muy próximamente que ya las invitaré. Ok, y además estén pendientes de Sí. noticias porque Ignacio y yo estamos planeando hacer una cata de ¿Destilados? de destilados, de sotol, de tequila, de mezcal. Entonces estén pendientes porque va a haber una súper sorpresa, ¿verdad? Sí. Sin duda alguna, creo que Bueno. nos vamos a divertir otra vez. Claro. Bueno, vamos a seguir divirtiéndonos. Sí, muchísimas gracias por estar, por vernos, por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. A Gracias, todos. bye bye. Prost.